La historia y los misterios de la tabla Ouija. Un portal al más allá. Introducción. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado una forma de comunicarse con los muertos. La tabla Ouija es una de las herramientas más famosas y aterradoras que supuestamente permite el contacto con el más allá. Para algunos es un simple juego de mesa, para otros una puerta a dimensiones desconocidas donde habitan espíritus, entidades y fuerzas oscuras. Este texto profundizará en la historia, los misterios y las historias más escalofriantes relacionadas con la tabla Ouija, explorando sus orígenes, su impacto en la cultura popular y los testimonios de aquellos que han vivido experiencias aterradoras al utilizarla. Los orígenes de la tabla Ouija. Aunque la idea de comunicarse con los espíritus es ancestral, la tabla Ouija tal como la conocemos hoy tiene su origen en el siglo XIX. Durante la Guerra Civil estadounidense, miles de familias intentaban contactar con sus seres queridos fallecidos en combate. En este contexto, el espiritismo se popularizó y se desarrollaron diversos métodos para contactar con el más allá. En 1890, un empresario llamado Elijah Bond patentó la primera tabla Ouija comercial, que fue fabricada por la empresa Kenner Novelty Company. El tablero contenía letras del abecedario, números y las palabras sí, no y adiós. Lo que hacía que esta herramienta fuera especial era el misterioso puntero, o planchette, que se movía aparentemente solo al hacer preguntas. Desde sus inicios, la tabla Ouija se convirtió en un fenómeno cultural. Sin embargo, su reputación se oscureció cuando comenzaron a surgir relatos de sucesos inexplicables, posesiones y tragedias relacionadas con su uso. El auge de la Ouija y su relación con el espiritismo. Durante la época victoriana, muchas familias aristocráticas organizaban sesiones espiritistas en salones iluminados con velas. Los médiums aseguraban que la tabla Ouija era un canal fiable para comunicarse con el más allá. Incluso personajes históricos, como Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, eran fervientes creyentes del espiritismo y defendían el uso de la Ouija como una herramienta de contacto con entidades del otro mundo. Sin embargo, no todos compartían la misma opinión. A medida que se reportaban eventos aterradores tras el uso de la Ouija, surgieron advertencias de religiosos y expertos en ocultismo, quienes aseguraban que la tabla no era un simple juego, sino un portal a dimensiones donde habitan espíritus malignos. Casos reales de la tabla Ouija. A lo largo de los años, han surgido numerosas historias aterradoras relacionadas con el uso de la tabla Ouija. A continuación, algunos de los relatos más inquietantes. 1. El caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro, el expediente Vallecas. Uno de los casos más famosos de España es el de Estefanía Gutiérrez, una joven que, tras jugar con la Ouija en su colegio, comenzó a experimentar fenómenos paranormales en su casa. Su familia reportó que escuchaban voces, veían sombras y sufrían ataques inexplicables. Estefanía falleció misteriosamente a los pocos meses. Su caso fue el único archivo policial en España que reconoce actividad paranormal en una investigación. 2. El experimento fallido de Patience Worth. En 1913, Pearl Curran, una ama de casa estadounidense, afirmó haber contactado con el espíritu de una mujer llamada Patience Worth a través de la Ouija. Este espíritu supuestamente le dictó novelas enteras que Pearl escribió sin haber tenido experiencia previa como escritora. Aún hoy, el caso sigue siendo un enigma. Tercero, el caso de la familia Smurl. En los años 70, la familia Smurl utilizó la tabla Ouija en su hogar, lo que aparentemente despertó una entidad demoníaca que los atormentó durante años. La familia experimentó ataques físicos, ruidos extraños y apariciones aterradoras. Este caso fue estudiado por los famosos demonólogos Ed y Lorraine Warren. Teorías sobre la Ouija. ¿Fenómeno psicológico o paranormal? Los científicos han intentado explicar el funcionamiento de la Ouija mediante el efecto ideomotor, un fenómeno en el que los movimientos inconscientes de los participantes guían el puntero sin que sean conscientes de ello. Sin embargo, hay quienes afirman haber vivido experiencias que van más allá de una simple ilusión.
Algunos investigadores paranormales sostienen que la Ouija es un canal que permite el acceso a dimensiones desconocidas, mientras que otros creen que puede ser utilizada por entidades oscuras para engañar y manipular a los usuarios. Reglas y advertencias sobre el uso de la Ouija. A lo largo de los años, se han desarrollado ciertas reglas y advertencias sobre la tabla Ouija. Nunca jugar solo. Se dice que usar la Ouija en solitario aumenta la vulnerabilidad ante entidades malignas. Siempre despedirse. Si la sesión termina abruptamente sin despedirse de los espíritus, se cree que la entidad puede quedar atrapada en el mundo de los vivos. No hacer preguntas sobre la muerte. Preguntar la fecha de la propia muerte o de otra persona es considerado un acto peligroso. Evitar lugares con energía negativa. Usar la Ouija en cementerios, hospitales abandonados o casas embrujadas podría atraer entidades más poderosas. Nunca confiar ciegamente en lo que diga el tablero. Muchas historias aterradoras han surgido de aquellos que siguieron las instrucciones de la Ouija al pie de la letra. La tabla Ouija ha sido, desde su invención, un objeto envuelto en un halo de misterio, temor y fascinación. Lo que comenzó como un simple mecanismo de comunicación con el más allá se convirtió, con el tiempo, en un fenómeno cultural que ha inspirado historias aterradoras, películas, libros y testimonios de experiencias escalofriantes. A lo largo de los años, la Ouija ha sido vista tanto como una puerta a otras dimensiones, como un simple juego de mesa. Pero lo cierto es que su impacto en la cultura popular es innegable. El poder de la sugestión y el miedo. Uno de los aspectos más interesantes de la tabla Ouija es cómo el miedo y la sugestión juegan un papel fundamental en la experiencia. Muchas personas que se han sentado frente a una Ouija aseguran haber sentido presencias extrañas, haber visto sombras en la habitación o haber escuchado voces que parecían susurrar en la oscuridad. Sin embargo, los escépticos argumentan que gran parte de estas experiencias pueden atribuirse al efecto ideomotor, un fenómeno psicológico en el que los movimientos inconscientes de los participantes hacen que el puntero de la Ouija se desplace sin que nadie se dé cuenta de que lo está moviendo. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿es la Ouija realmente un medio para comunicarse con el más allá o simplemente un reflejo de nuestras propias creencias y miedos más profundos? Si bien la ciencia nos ofrece una explicación racional para el movimiento del puntero, hay miles de testimonios de personas que han vivido experiencias tan aterradoras e inexplicables que resultan difíciles de descartar como meros efectos psicológicos. Casos reales y el impacto en la cultura popular. Uno de los aspectos más aterradores de la Ouija es la gran cantidad de historias reales que la rodean. Desde personas que han afirmado haber sido perseguidas por entidades demoníacas después de jugar con ella, hasta supuestos casos de posesión documentados en la prensa. Uno de los relatos más famosos es el caso de la familia de Roland Doe, un joven que, según se dice, fue poseído por un espíritu maligno después de haber usado una tabla Ouija. Su historia inspiró la célebre película El Exorcista, lo que consolidó aún más la idea de que la Ouija es peligrosa y que no debe tomarse a la ligera. ¿Puerta a otra dimensión o simple juego? Las opiniones sobre la tabla Ouija están divididas. Por un lado, están quienes creen firmemente que es un portal a lo desconocido, una herramienta que permite la entrada de entidades que pueden llegar a ser peligrosas. Por otro, hay quienes la consideran un simple objeto de entretenimiento que no tiene ningún poder real, salvo el que las personas le otorgan con su mente. Sin embargo, incluso algunos escépticos han reconocido que hay aspectos de la Ouija que resultan difíciles de explicar. ¿Por qué muchas sesiones terminan con respuestas que parecen conocer detalles ocultos sobre los participantes? ¿Por qué algunas personas experimentan fenómenos paranormales después de usarla? Estas preguntas siguen sin respuestas definitivas, lo que mantiene el misterio vivo y hace que la Ouija continúe siendo un tema de debate y especulación. El miedo a lo desconocido. Si hay algo que la historia de la Ouija nos enseña, es que el ser humano tiene un miedo inherente a lo desconocido. Nos fascina la idea de que haya algo más allá de la muerte, pero al mismo tiempo nos aterra la posibilidad de que aquello con lo que intentamos comunicarnos no sea tan amigable como esperamos.
Las historias de la Ouija suelen tener un elemento común. Comienzan con curiosidad y terminan en terror. Quienes han tenido malas experiencias con la tabla aconsejan nunca jugar solo, siempre despedirse correctamente y sobre todo no desafiar ni burlarse de los espíritus que puedan aparecer. Los creyentes aseguran que, si no se maneja con respeto, la Ouija puede convertirse en un canal para entidades que buscan algo más que una simple conversación. Reflexión final. La Ouija sigue siendo un enigma. ¿Es solo un reflejo de nuestra propia psique o realmente conecta con algo más allá de la comprensión humana? Tal vez nunca tengamos una respuesta definitiva, pero lo que es seguro es que seguirá generando historias, miedo y fascinación en quienes se atrevan a jugar con ella. Al final, cada quien decide en qué creer. Pero si alguna vez tienes una tabla Ouija frente a ti y decides mover el puntero sobre el tablero, pregúntate, ¿estás seguro de que quieres saber quién o qué responderá?